Imagina por un instante, ¿y si todo lo que has estado buscando con tanto esfuerzo siempre hubiera estado un paso más allá justamente porque lo persigues? Cuando corres detrás de la mariposa, ella huye. Cuando extiendes la mano, el agua se escurre entre los dedos. Así ocurre también con la paz, con la felicidad y con el sentido de la vida. Cuanto más lo buscas, más distante parece. Pero el secreto Zen, revelado por Alan Watts, es simple y paradójico. Al soltar la búsqueda, encuentras lo que siempre estuvo frente a ti. Quizás lo hayas sentido en algún momento silencioso, cuando sin esperar nada, una ola de claridad atravesó tu pecho. Fue breve, casi imperceptible, pero allí comprendiste que la vida no necesita ser cazada, controlada o conquistada. Ella florece naturalmente cuando no la tratamos como una meta que alcanzar. Watts solía decir que vivir es como tocar música o bailar. No se trata de llegar al final, sino de estar presente en el movimiento. Y sin embargo, nuestra cultura insiste en enseñarnos lo contrario. Desde pequeños somos entrenados a creer que la felicidad habita en el próximo paso, en el próximo diploma, en la próxima conquista. Corremos como hámsters en una rueda infinita, creyendo que solo podremos descansar cuando lleguemos allí. Pero, ¿y si ese allí nunca existiera? ¿Y si la única prisión fuera la propia idea de que falta algo? Esa es la pregunta que lo cambia todo y que abre la puerta a una libertad que quizás nunca hayas experimentado, porque el secreto no está en más esfuerzo, sino en menos. No en acumular, sino en soltar. El Zen nos muestra que el arte de dejar ir no es rendirse, es despertar. Cuando abandonas la compulsión de buscar, el instante se revela entero. Y entonces lo que parecía inalcanzable se vuelve tan simple como respirar. No porque lo hayas conquistado, sino porque finalmente dejaste de resistir. Así que, antes de que tu mente vuelva a correr en busca de explicaciones, haz una pausa. Escucha estas palabras no como instrucciones, sino como una invitación. Ya estás en el lugar que buscas. La paz que tanto deseas no está en el futuro, sino en el silencio entre un pensamiento y otro, aquí y ahora. Y quizá la mayor revelación sea esta: dejar de buscar es comenzar a vivir. Hay algo profundamente irónico en la condición humana. Pasamos la vida entera corriendo detrás de aquello que creemos que nos falta, sin darnos cuenta de que es justamente esa carrera la que nos mantiene alejados de lo que deseamos. Alan Watts decía que buscar la iluminación es como intentar levantarse del suelo tirando de los propios cordones. Cuanto más nos esforzamos, más atrapados quedamos en la ilusión de que algo está ausente. Esa es la primera trampa que necesitamos reconocer. La vida no se revela al cazador ansioso, sino al caminante que aprende a estar en paz con cada paso. Imagina un río. Cuanto más intentamos retener el agua con las manos, más se escurre entre los dedos. Pero si dejamos que nuestro cuerpo repose sobre él, el río nos lleva sin resistencia. La vida es exactamente así. Mientras corremos detrás de objetivos futuros, todo lo que realmente existe, este momento presente, se disuelve ante nuestros ojos. Y es en ese punto donde Watts nos provoca. ¿Estamos realmente viviendo o solo corriendo tras espejismos que nunca se concretan? La mente, entrenada por el mundo moderno, está condicionada a creer que solo tendrá valor cuando conquiste, cuando acumule, cuando demuestre algo. Vivimos como actores en un escenario que nunca baja el telón, recitando líneas, sin sentir la esencia de la historia. Y el público de esa representación somos nosotros mismos, esperando unos aplausos que jamás llegarán. Esa función interminable es el peso que cargamos sin advertirlo. Pero cuando abandonamos la ansiedad de la búsqueda, algo extraordinario sucede. El presente deja de ser un obstáculo y se convierte en revelación. Watts lo comparaba con el acto de bailar. No bailamos para alcanzar el último paso. Bailamos porque cada movimiento es en sí mismo una celebración.
No vivimos para lograr una meta final, vivimos porque cada instante es la música que necesita ser escuchada. En esa paradoja se encuentra la llave. Buscar nos aleja, soltar nos acerca. Lo que parecía inalcanzable aparece cuando dejamos de perseguirlo. La vida no exige esfuerzo para ser vivida, solo pide que dejemos de luchar contra ella. Es como descubrir que la mariposa que huía de nuestras manos siempre había estado posada en silencio sobre nuestro hombro. La sociedad en la que crecimos nos enseñó que la felicidad es una mercancía. Desde niños escuchamos que para ser alguien necesitamos conquistar diplomas, bienes, estatus, como si la vida fuera un mercado en el que compramos significado. Pero Watts nos advierte que todo esto es un truco de la mente colectiva, una narrativa construida para mantenernos en una carrera constante. Cuanto más creemos que el sentido está afuera, más nos alejamos de nuestra propia fuente interior. Ese condicionamiento crea una prisión invisible. Es como estar en una habitación rodeada de espejos. Miramos en todas las direcciones y solo vemos imágenes distorsionadas de nosotros mismos. Nunca la realidad desnuda y silenciosa de lo que somos. Buscamos aprobación en los ojos de los demás. Medimos nuestro valor por el reflejo que ellos nos devuelven. Pero la verdad es que esa búsqueda jamás se sacia. Porque no vamos tras la vida, vamos tras una ilusión creada por la mente. He aquí la gran provocación. ¿Y si en realidad no faltara nada? ¿Y si toda esa búsqueda fuera solo un truco, una hipnosis cultural que nos impide ver que ya somos completos? Watts decía que esperar a que la vida comience en el futuro es como intentar comerse el menú en lugar de la comida. Pasamos hambre frente a símbolos, sin advertir que el banquete siempre estuvo servido frente a nosotros. En este punto, muchos se resisten. Al fin y al cabo, ¿cómo soltar todo aquello en lo que nos enseñaron a creer? ¿Cómo abandonar la narrativa del éxito, del progreso, de la victoria personal? El ego, alimentado durante años de comparaciones, se rebela contra esta rendición, pero justamente en esa lucha se encuentra la prisión, porque mientras creamos que necesitamos probarnos, seremos esclavos de un mañana que nunca llega. La salida, paradójicamente, no está en luchar contra el ego, sino en observarlo, como se observa una nube que cruza el cielo. No es necesario destruirlo, basta con reconocer que no es la totalidad de lo que somos. En ese reconocimiento silencioso, la búsqueda pierde su fuerza. Y por primera vez, experimentamos el alivio de simplemente ser. Watts solía bromear diciendo que la vida se parece más a la música que a una maratón. La música no se compone para ser concluida, sino para ser apreciada. Imagina asistir a un concierto en el que todos solo esperan la última nota. Sería absurdo, pero eso es exactamente lo que hacemos con nuestros días. Creemos que el valor está en el final, en la conquista, y no en el movimiento vivo de la hora. Esta metáfora desmantela la lógica que nos gobierna, porque cuando comprendemos que no hay un punto final, entendemos que la vida no se trata de llegar, sino de fluir. Eso rompe un patrón profundo en nuestra mente, la necesidad de controlar. Y tal vez ese sea el mayor desafío del hombre moderno, acostumbrado a medirlo todo, calcularlo todo, planear cada detalle. Pero el flujo de la vida no cabe en hojas de cálculo. Se revela en la entrega. Algunos dicen, pero si no controlo, la vida se derrumba. Watts respondería que es justamente lo contrario. Cuando dejamos de forzar, la vida encuentra su propia armonía. Como un árbol que crece sin pedir permiso, como el corazón que late sin nuestro mandato, la existencia florece cuando no interferimos en exceso. El orden natural es más sabio que nuestros intentos de domesticarlo. Y es en ese punto donde sentimos una mezcla de miedo y libertad. Miedo, porque soltar significa morir a la ilusión de control. Libertad, porque al morir a la ilusión, renacemos a la realidad. Y esa realidad no exige justificaciones, no pide validaciones, no otorga medallas.
simplemente es. Y en ese ser encontramos la paz que tanto buscamos. Tal vez por eso las tradiciones Zen insisten en prácticas de silencio y contemplación. No porque sean técnicas mágicas, sino porque nos recuerdan algo obvio. Lo que buscamos nunca estuvo distante. Está en la respiración, en el sonido alrededor, en la presencia que siempre nos perteneció. Lo extraordinario se esconde en lo ordinario, y solo lo vemos cuando dejamos de buscar. Hay un momento decisivo en este camino cuando comprendemos que ya no necesitamos correr. Es como despertar de un sueño agitado y darnos cuenta de que el mundo sigue allí, intacto, esperándonos. Watts decía que el mayor alivio del ser humano es descubrir que no hay nada que conquistar para finalmente sentirse completo. La carrera era solo un truco de la mente. Este despertar no es pasivo, al contrario, exige valentía. Valentía para enfrentar el vacío que aparece cuando dejamos de llenar cada espacio con planes y expectativas. Valentía para encarar el silencio que la búsqueda constante ocultaba. Pero es en ese silencio donde algo nuevo florece, la claridad. Es como ver el fondo de un lago cuando sus aguas turbulentas finalmente se aquietan. Y aquí surge una revelación transformadora. La felicidad nunca fue un destino, siempre fue un estado de entrega. Como un niño que juega sin preocuparse por justificar su juego, podemos redescubrir la ligereza de la vida cuando dejamos de convertirla en una carrera. Esa es la sabiduría olvidada que el Zen intenta devolvernos. Lo curioso es que cuando dejamos de buscar, todo lo que antes parecía imposible empieza a acercarse de manera natural, no porque nos esforcemos, sino porque ya no creamos barreras. Es como si el universo hubiera estado esperando simplemente a que dejáramos de luchar contra él. Cuando nos alineamos con el flujo, la vida deja de ser batalla y se convierte en danza. Y en ese punto ya no hablamos de teoría, sino de experiencia. Cada uno de nosotros puede sentir ahora la simplicidad de esta verdad. Basta con detenerse, respirar y percibir que la vida no está en otro lugar, no está en otro tiempo, no depende de otra conquista. Ella late aquí, exactamente donde estás. Hemos llegado entonces a la paradoja final. No existe llegada. Todo lo que esperábamos encontrar en el futuro siempre estuvo presente. La búsqueda es un juego de sombras, una ilusión óptica de la conciencia. Y como decía Watts, cuando comprendes esto, no con la mente sino con el corazón, la vida se transforma en algo ligero, casi lúdico. La mente ansiosa puede insistir, pero si no busco, ¿qué pasará con mis sueños? Y la respuesta es desconcertante. Dejan de ser cadenas y se convierten en expresiones. Puedes soñar, sí, pero ya no como alguien hambriento que intenta completarse. Sueñas como quien toca una melodía, sabiendo que el valor no está en el final, sino en el acto mismo de tocar. Este entendimiento cambia radicalmente nuestra relación con el tiempo. El futuro deja de ser un refugio inalcanzable y el pasado deja de ser una prisión. El único escenario posible es el presente, y en él, cada gesto, cada encuentro, cada respiración se vuelve suficiente en sí misma. Es lo que Watts llamaba el milagro de la hora. Y aquí, por primera vez, el corazón se aquieta. El peso de la carrera se desvanece, la tensión del control se disuelve. Quedamos desnudos ante la vida y ella nos acoge sin pedir nada a cambio. Porque nunca hubo una deuda que pagar, nunca hubo una distancia que recorrer. Solo la danza eterna del instante presente. Es en este reconocimiento donde el viaje se abre a algo mayor, algo que no cabe en palabras. No porque sea inalcanzable, sino porque es demasiado simple para ser explicado. El secreto siempre fue este: cuando buscas, lo pierdes; cuando sueltas, lo encuentras. La vida, como un soplo que se disuelve al nacer, nunca nos pidió que corriéramos detrás de ella. Siempre estuvo aquí, como una música que ya sonaba mucho antes de que aprendiéramos a escuchar.
A lo largo de este viaje vimos que la búsqueda incesante no nos acerca a lo que deseamos, sino que nos mantiene atrapados en la ilusión de la distancia. Es cuando soltamos, cuando permitimos que el instante se revele en su plenitud, que finalmente reconocemos, no hay nada que conquistar, solo algo que recordar. Y en ese reconocimiento, el peso del tiempo se disuelve. El futuro deja de ser un fantasma inalcanzable y el pasado deja de ser una cadena invisible. Solo queda este ahora silencioso y eterno, donde cada respiración es un milagro olvidado. Watts nos enseñó que vivir no es alcanzar un final, sino bailar con la impermanencia, abrazar el flujo que jamás se repite y que, aún así, nunca se pierde. Quizás el mayor de los paradojos sea este. Cuando dejamos de buscar, descubrimos que ya estábamos en el lugar correcto. Como la mariposa que se posa sobre el hombro de quien no extiende la mano, la vida florece cuando no la tratamos como un objeto de conquista. Es en ese instante cuando el corazón comprende lo que la mente siempre intentó controlar. La paz no se compra, no se busca, no se exige, simplemente es. Y así, dejo una pregunta que no busca una respuesta inmediata, pero que puede resonar en tu conciencia. ¿Cuántos instantes de tu vida aún piensas aplazar, creyendo que el verdadero momento está por llegar? Tal vez esta sea la invitación silenciosa que transforma, darte cuenta de que ya no necesitas esperar. Porque el presente nunca estuvo ausente, fuiste tú quien dejó de habitarlo. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, permite que siga viva más allá de este video. Compártela con quien necesite escucharla, deja en los comentarios cómo resonó este mensaje en tu vida y suscríbete para caminar con nosotros en otros viajes de descubrimiento. Más que números o clics, cada gesto es un lazo que fortalece esta experiencia colectiva de despertar. Al fin y al cabo, al compartir, no solo ayudas a que este canal crezca, sino que participas en un movimiento mayor. Recordar al mundo que el verdadero tesoro siempre estuvo en el ahora.